Apreciado amigo y hermano, qué privilegio poder comenzar el año 2019, un año en el que el Señor quiere que estemos más cerca de Él. Y más todavía cuando este primer trimestre lo vamos a dedicar a hacer uno de los libros más relevantes para los cristianos del siglo XXI, como es el libro del Apocalipsis. Quiero invitarte para que semana tras semana nos podamos encontrar y compartir algunas verdades relevantes de este precioso libro de la Biblia, el último de la Biblia, el último mensaje que el Señor tiene para su pueblo y para su iglesia en estos últimos días. Creo que los que tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI, tenemos en el libro del Apocalipsis un mensaje de amor, una carta especial que el Señor nos ha escrito y va a ser de gran edificación espiritual para ti y para todos nuestros amigos. Pero por supuesto, para comenzar el estudio de este importante libro, debemos buscar la dirección y la sabiduría que solo Dios nos puede dar. Por eso te invito en este momento a orar. Querido Señor, gracias por tus múltiples bendiciones y el privilegio que nos das de comenzar un nuevo año. Y queremos hacerlo buscándote, buscando tu sabiduría, tu entendimiento, el poder de tu Espíritu para poder entender la revelación que nos das a través del libro del Apocalipsis. Señor, necesitamos que tú nos guíes semana tras semana para que cada uno de nosotros podamos estar más cerca de ti. Gracias por escucharnos y atender a nuestra oración. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a introducirnos en el estudio de este importante libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis viene del griego apokalipsis, que significa apocalipsis, revelación, descorrer el velo para mostrar algo. Y en lo que tiene que ver en el aspecto de la profecía es descorrer el velo para que podamos mirar hacia el futuro. El libro del Apocalipsis es una revelación de lo que el Señor quiere que su iglesia entienda desde la época de Juan hasta el establecimiento de su reino sobre la tierra. Pero al comenzar este estudio debiéramos considerar tres aspectos importantes. El primero, el Apocalipsis completa la revelación que Dios le da a los seres humanos. Saben, cuando usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar que Dios creó el mundo, que Dios creó a Adán y Eva, también que Adán y Eva pecaron, y que finalmente el Señor tuvo en medio de la rebelión que hacerles una promesa de redención. Se establece un pueblo, pero este pueblo lamentablemente no cumple las condiciones que Dios da. Cuando abres el Nuevo Testamento comienzas con los evangelios, y en los evangelios se nos habla de la consumación del plan de salvación. Jesús vino, se humanó, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo. Cuando lee el libro de Hechos y las epístolas, habla del desarrollo de la iglesia cristiana y cómo la iglesia cristiana estaba cumpliendo el cometido que el Señor le había otorgado. Si ahí terminas el estudio de la Biblia, vas a tener un mensaje incompleto. Por lo tanto, el Apocalipsis cierra la revelación divina mostrándonos que el Señor Jesús vendrá, pondrá fin al dolor y a la miseria de este mundo y establecerá su reino de paz. El segundo aspecto que debiéramos considerar para ayudarnos a entender más de cómo está compuesta la Biblia y en especial el libro del Apocalipsis, tenemos que decir que los primeros dos capítulos de la Biblia nos habla de la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el establecimiento de Adán y Eva en un mundo perfecto, pero que a partir del capítulo 3 comienza la narración del pecado y la historia del pecado sobre este planeta Tierra. Esta historia concluye con el capítulo 20 del Apocalipsis. Los dos últimos capítulos del Apocalipsis, 21 y 22, nos habla de la nueva tierra, de la nueva creación que el Señor establecerá cuando su reino se establezca sobre esta tierra y también se destruya todo lo que tenga que ver con el mal, el pecado y sus consecuencias. Un aspecto más que debiéramos considerar al estudio de la Biblia es que el Apocalipsis lleva el desarrollo del santuario. Gira en torno a las festividades y a las ceremonias del santuario. Incluso
Algunos comentadores han llegado a la conclusión que la misma división del Apocalipsis nos habla del servicio diario y anual que ocurría, ¿verdad?, en el santuario cada año. El autor del libro del Apocalipsis es Juan, el apóstol amado, el único de los 12 que para esa época permanecía vivo. Se dice que vivía en Éfeso y que por orden del emperador Domiciano fue llevado a la isla prisión de Patmos. De allí fue liberado por el emperador Nerva. Alrededor del año 96 vuelve a Éfeso, donde muere entrado en años. Saben, amigos, el libro del Apocalipsis ha sido objeto de muchos ataques, malas interpretaciones e incluso vaticinador de cosas malas. Son muchas las películas, libros, videos, historias que llevan el nombre de Apocalipsis. Esto lleva a que las personas tengan una cierta desconfianza por el libro e incluso temor de estudiarlo. Pero lejos de ello, el libro del Apocalipsis es un libro que escribe el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos acerca del amor de Dios, del cuidado de Dios por su pueblo. ¿Saben? El tema central del libro del Apocalipsis es el amor de Cristo por sus hijos, por su pueblo y por la humanidad. El libro del Apocalipsis tiene como centro a Jesús y no podremos entender el Apocalipsis si Cristo no está en el centro. Por eso es un libro totalmente cristocéntrico. Los símbolos y las realidades que aparecen en el Apocalipsis solo nos ayudan a fijar una verdad, y la verdad que nosotros debemos entender es que el Señor Jesús vendrá pronto a establecer su reino de paz por siempre. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Además, el libro del Apocalipsis comienza con una bendición. Si lees en el versículo 3 del capítulo 1, Juan escribe lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que hay una bendición especial para todo aquel que desea estudiar, prestar atención y obedecer las palabras de este libro. Para entenderlo de manera más exacta, nos vamos a basar en lo que la misma Biblia nos dice con respecto a los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, y nos vamos a ir por la interpretación profética historicista, ya que es la manera más correcta de entender la profecía en el desarrollo y en el flujo de la historia desde la época de Juan hasta el tiempo del fin. El Apocalipsis tiene varios temas que se estudiarán a medida que se va desarrollando semana tras semana. Por supuesto, en el entendimiento de que no vamos a agotar tan importante tema y tan grandes enseñanzas que tiene el libro del Apocalipsis para nosotros. Pero de manera general, el libro del Apocalipsis está dividido en 3 partes generales. La primera parte va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y nos habla, además del prólogo y la introducción y la manera en que Jesús se le presenta a Juan, describe la manera en que la iglesia cristiana se desarrolla, ya sea en su aspecto espiritual, en su misión, como también todos los acontecimientos históricos que rodearon su desarrollo. Así que esta es la parte que nosotros llamaríamos la parte histórica. El capítulo 12 se convierte en la segunda sección del libro del Apocalipsis y el tema central es el gran conflicto. A partir del capítulo 13 hasta el capítulo 22, que es el final del libro, nos describe el desarrollo de la historia y el desenlace del gran conflicto, y que concluye, por supuesto, con el establecimiento del reino de Dios. Esta es la parte eminentemente escatológica, es decir, acontecimientos que se están cumpliendo y se van a cumplir hacia el futuro. Oramos al Dios del cielo para que nos guíe en el estudio de este importante libro de la Biblia, para que tu vida pueda ser diferente de aquí en adelante. Este libro tiene mensajes maravillosos y semana tras semana te invito para que compartamos juntos la experiencia de mirar este maravilloso libro de la Biblia. Quiero dejar en tu mente 2 pensamientos de la señora Elena de White que nos dice
acerca de la importancia del estudio de este libro. Ella escribe lo siguiente: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Libro Testimonios para los Ministros, página 113. Cuán importante es entonces en nuestra propia experiencia personal el estudio del libro del Apocalipsis. Cuando nos dediquemos a hacer lo que el Señor nos ordena, nuestra vida cambiará. Nuestra perspectiva del futuro cambiará. Nuestra relación con Dios será cada vez más estrecha. El segundo pensamiento se encuentra en el libro La fe por la cual vivo, página 347. Y ella dice: cuando como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, se advertirá un gran reavivamiento en nuestras vidas. Del estudio del Apocalipsis se entenderá sin lugar a dudas una cosa: la íntima y firme relación que existe entre Dios y su pueblo. Agradecemos al Altísimo la oportunidad que tenemos de estudiar este maravilloso libro de la Biblia, y que con corazones dispuestos y guiados por el Espíritu Santo podamos realmente tener una experiencia espiritual mucho más cerca de nuestro Dios eterno. Aprovechemos al máximo el estudio de este libro y que se produzca en cada creyente, en cada amigo, un verdadero reavivamiento espiritual. Que el Señor nos guíe y nos dé la capacidad de entender su palabra.